Un muy cordial saludo. Vamos a estudiar las componentes rectangulares del peso de la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto. En este caso el objeto se ha representado con este rectángulo que aparece acá. Eso no es que sea un objeto, simplemente es una representación del objeto. De masa m, vamos a asumir que tiene masa m y que está descansando sobre un plano inclinado. Este es el plano inclinado, pero lo levantaron y quedó inclinado el plano, formando un ángulo teta ¿con quién? Con la horizontal. El objeto se supone que no resbala sobre el plano. ¿Por qué? Pues porque hay algo que impide que resbale, que puede ser una fuerza de rozamiento en este caso, que va en dirección contraria a la posible dirección del movimiento que tendría ese objeto. Y bueno, miremos las fuerzas que podrían actuar sobre el objeto si él está ahí descansando sobre el plano. Descansando, ¿qué quiere decir? No es que esté cansado y que le tocó sentarse ni nada por el estilo, sino que está ahí quieto, que ni sube ni baja, que está ahí totalmente quietico sobre el plano inclinado. En ese orden de ideas, las fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿cuáles son? La normal, que es la fuerza que ejerce ¿quién? El plano inclinado sobre el objeto. Siempre se dibuja perpendicular a la superficie que la genera. Entonces aquí aparece la normal y se simboliza con una N. Otra fuerza es la fuerza de fricción, como ya se mencionó, pues actúa entre las dos superficies. En este caso es una fricción estática, pero no es el objeto de estudio de lo que estamos haciendo. Lo que nos interesa es la tercera fuerza, que es el peso. Esta fuerza, ¿quién la genera? El planeta Tierra. Nuestra madre Tierra ejerce una fuerza hacia abajo sobre todos los objetos que están en la superficie o cerquita de la superficie, o relativamente cerca. Y la dibujamos como vertical hacia abajo. Si la pudiéramos prolongar mucho, ¿hasta dónde llegaríamos? Hasta el centro de la Tierra con esa línea recta. Así de sencillo. Entonces, por eso se dibuja siempre así. La línea roja representa el peso del objeto directamente. Aquí entonces, ¿qué vemos? Que está en las tres fuerzas y hemos dibujado un sistema de coordenadas. Este es el eje X positivo, este es el eje Y también positivo. Y lo que nos interesa es las componentes de este peso con respecto a este sistema de coordenadas que aparece acá. Entonces miremos acá, simplemente nos centramos en ese sistema y de acuerdo a eso, pues, ¿qué aparece? Se nota que acá está el peso y sus componentes, la componente en Y, la componente vertical y la componente en X, que es la que llamamos la componente horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque en la dirección X simplemente. Como el triángulo que aparece acá es un triángulo rectángulo, este es el peso, W en Y, este ángulo supuestamente es un ángulo recto, el que se forma acá entre las dos componentes. Sin ningún problema podemos aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Qué es el seno de cualquier ángulo? El cateto opuesto, W en X, ¿sobre quién? Sobre la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Esta línea roja, que en este caso es la magnitud del peso. Lo único que hacemos es despejar W en X. Entonces, ¿qué hago? Pues esto está dividiendo, ni modo, lo paso a multiplicar y me quedará W por el seno de teta. Como W es la masa del objeto por la gravedad en magnitud, ¿cómo me va a quedar la componente del peso? Masa por gravedad por el seno del ángulo teta. De la misma forma, vamos a aplicar para la otra componente, para W en Y. Entonces, ¿qué decimos ahora? En lugar de seno, aplicamos coseno. Coseno de teta, que es igual a la componente, el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Y volvemos a despejar. Entonces paso a multiplicar otra vez este W y vuelvo y reemplazo. En lugar de W, que escribo masa por gravedad por el coseno del ángulo. Súper importante es de resaltar que este ángulo teta lo estamos tomando no con respecto al eje X, o sea, no es este ángulo, no se les olvide, no es este ángulo, es este con respecto al eje Y. El ángulo teta se está tomando con respecto al eje Y, al eje vertical en este caso. Por eso la componente en X queda con seno y la componente Y queda con coseno. Si deseamos expresar el vector peso como tal, el debido a la fuerza de la Tierra sobre todos los objetos, va a ser igual a la componente en X por Y más la componente en Y por J. Pero la componente en Y en este caso es negativa, por eso este signo ahí, ese menos, ¿por qué? Porque esta componente está actuando hacia abajo. Entonces aquí nos queda menos mg coseno de teta por J, y la componente en X sí queda positiva. Esta descomposición es súper importante para un objeto que tendría opción de moverse
o bien hacia abajo, en este caso pues es la obvia, la que vemos ahí, que resbale sobre el plano, pero dependiendo de la situación, si de pronto cae una polea o algo así, el objeto puede subir. Entonces hay muchas opciones realmente, no solamente que esté en reposo. Entonces la descomposición sí siempre va a ser igual si el movimiento es a lo largo del plano, o bien que el objeto descienda, o bien que el objeto de alguna manera pueda subir sobre ese plano. Y bueno, ya viene luego lo que es la aplicación de la ley, si está en reposo, si está en movimiento, si se mueve con velocidad constante, si es con aceleración, eso ya viene más adelante. Estudiémonos muy bien esta descomposición para que no nos fallen los ejercicios. Chao, nos vemos.